Hola, Dios le bendiga, soy la estudiante de Derecho y este es un video para Derecho Penal. Vamos a hablar sobre la autoría inmediata y la coautoría. Estas figuras son fundamentales para entender cómo se termina la responsabilidad penal de quienes intervienen en un hecho delictivo. Y este análisis no solo se basa en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, sino también en la doctrina penal moderna y ejemplos prácticos para que ayuden a clasificar cada concepto. ¿Qué es la autoría? La autoría directa, también llamada simplemente autoría, se refiere a la ejecución personal y directa del delito. Es decir, el autor es la persona que lleva a cabo por sí misma todos los actos que constituyen el tipo penal, de principio a fin. Y los elementos característicos de la autoría directa. El sujeto realiza el hecho con sus propias manos. Tiene el dominio total del hecho, es decir, controla directamente la acción. Posee intención y conocimiento de la conducta ilícita. Fundamentos jurídicos del artículo 42 del COIC ecuatoriano señala que es autor quien realiza por sí mismo el acto punible. Ejemplo, una persona que dispara un arma contra otra con intención de causarle la muerte. Esa persona es autor directo del delito del homicidio. Doctrina. El penalista alemán Karl Welser introduce la idea del dominio de hecho como criterio esencial para distinguir entre autor y partícipe en la autoría. El sujeto domina el curso del delito desde su inicio hasta su consumación. ¿Y qué es la autoría mediata? La autoría mediata se presenta cuando alguien no ejecuta directamente el delito, pero lo realiza a través de otra persona que actúa como instrumento. Este instrumento puede ser un sujeto sin culpabilidad, por ejemplo, un menor de edad o una persona con un trastorno mental, alguien que actúa por error, engaño, miedo o ignorancia, o incluso un tercero que sigue órdenes sin conocer la ilicitud. Características esenciales de la autoría mediata. El autor mediato no actúa directamente, mantiene el control del hecho de manera indirecta. El ejecutador no tiene capacidad de culpabilidad o conoce el delito. Ejemplo doctrinal. Un líder militar que ordena a un soldado que dispare contra una multitud y éste lo hace creyendo que cumple una orden legal. El autor mediato es el líder. Ejemplo, en el contexto médico. Un médico induce a una enfermera a aplicar una sustancia letal sin decirle que provocará la muerte. La enfermera actúa y el médico sería el autor mediato. Como doctrina, según Hobson, esta figura se aplica mediante el principio de la imputación estructural. El autor mediato manipula el actuar de otro, posicionándose en la parte superior de la estructura del delito. ¿Qué es la coautoría? La coautoría ocurre cuando varias personas actúan de manera conjunta y consciente para cometer un delito. Todos los coautores participan en la ejecución del hecho y comparten el dominio funcional del delito. Elementos para que exista coautoría: existe un plan común, cooperación activa en la ejecución, relevancia del aporte de cada uno, conocimiento y voluntad conjunta. Ejemplo práctico: dos personas planifican un asalto a una tienda. Una entra con un arma amenazada al cajero mientras la otra queda afuera vigilando, y ambos son responsables como coautores porque no realizan el mismo acto. Otro ejemplo: tres personas acuerdan secuestrar a alguien. Uno contacta a la víctima, otro lo transporta y el tercero lo retiene. Cada acción es distinta, pero todas forman parte de la ejecución del delito. Doctrina. Concepto de dominio funcional del hecho fue ampliamente desarrollado por Hacon y Roxen, quienes señalan que en la coautoría no es necesario que todos realicen el acto material, sino que cada uno deba realizar un aporte esencial para que se produzca el delito. La cooperación entre ambos. Veamos estas diferencias en forma explicativa. O sea, en la autoría directa, la persona realiza todos los actos del delito por sí misma, tiene el control total del hecho, desde el inicio hasta el fin, no hay intermediario.
Cambio, en la autoría mediata, el autor no ejecuta el delito directamente, sino que utiliza a otra persona como instrumento para hacerlo. Aunque no está presente físicamente, tiene el dominio indirecto del hecho. Y en la coautoría, varias personas trabajan de forma coordinada y con aportes esenciales, compartiendo el control y responsabilidad del hecho delictivo. Cambio, en estos tres casos, el sujeto debe tener conocimiento y voluntad del delito, pero la forma en la que participa modifica su grado de responsabilidad penal. Cambia la importancia práctica en el derecho penal sobre esto. Estas figuras no solo tienen valor teórico, en la práctica judicial permiten al fiscal y al juez individualizar correctamente la responsabilidad de cada persona involucrada en un delito. Si se confunde al coautor con un cómplice o un autor inmediato o con un instigador, podría aplicarse una pena injusta o errada. La base legal y doctrinal, como en el Código Orgánico Integral Penal, el COIS, en el artículo 42 establece la forma de participación incluyendo autoría coautoria y autoría mediata, que esto tiene como la doctrina de Hans Wurzel, autor que es quien tiene el dominio del hecho. Quark-Roxin, que introduce el concepto moderno de autoría mediada a través de la estructura de poder, y Jackson y Zanfaroni producen la distinción entre coautoría y complicidad. Como conclusión, conocer a fondo las figuras de autoría mediata y coautoría es indispensable para aplicar con justicia el derecho penal. Permiten distinguir con precisión quién fue que hizo, cómo participó cada sujeto y con qué grado de responsabilidad. De esta manera se protegen los principios de legalidad y culpabilidad que proporcionan en el sistema penal. Podemos darnos cuenta de que aunque hay una gran diferencia entre estas autorías, cada persona realmente, si lo llega a realizar o a hacer, está cometiendo un delito. Y en esta fase lo que entra también el derecho penal, en la cual actuar justamente. El juez tendría que indagar sobre el tema, también habría que tener las pruebas necesarias y todo esto llevarse con una directriz o una responsabilidad para así no cometer, por decir, una acusación errónea, ya sea que la persona sabe, por decir, si es una persona que fue engañada y la vayan a culpar de que es culpable sin saber que realmente lo que estaba realizando le estaba llevando a cometer un delito, porque quizás era en la autoría mediata, porque le mandaron a hacer esto, un mandado, dijeron mira aquello, pero no sabían, como el ejemplo que hablábamos sobre la enfermera, el médico le da una directriz y ella simplemente lo que hace es obedecer la voz del médico. Entonces, la culpa recaería sobre lo que sería muchas veces la enfermera, porque decían no, lo que fuiste, la culpable fuiste tú porque tú lo ingiriste, pero no, el culpable realmente sería el médico, porque él fue el que sabía o con qué intención el delito que cometió, y lo único que hizo fue la enfermera fue hacer caso a lo que se le ordenó. Por eso en el derecho penal se establecen estos regímenes muy importantes que se tienen que llevar a cabo con mucha justicia y mucha exactitud para así poder cumplir con este régimen, poder cumplir con los derechos, poder cumplir con lo que sería los códigos que existen en nuestro país, Ecuador. Entonces, sin más que decir, ¿no? En este análisis podemos aprender las diferencias entre coautoría que le conocen como coautoría directa, o también lo que sería autoría mediada y coautoría. Entonces, entendiendo ya un poquito eso, podemos entender cómo se clasifican y cómo es la diferencia de estos. Entonces, como para entenderlo más, la mediata es cuando mandan a tú quieres hacer el delito, pero mandas a otro. Y la cautatoria es cuando tú tienes ya un grupo de personas que están planificando y pensando cómo hacer, por decir, hacer un delito. Es lo que sucede muchas veces ahora en nuestro país. Hay muchas bandas, gente armada que está cometiendo muchos delitos acá y ya tienen como que algo estructurado y en lo cual hacer
Entonces, ahí es cuando interviene también lo que sería el derecho, el derecho penal. Pues, bueno, espero que esta exposición haya sido útil y clara, enriquecedora para extender la participación penal en el contexto ecuatoriano de la doctrina moderna. Y bueno, muchísimas gracias.